Hola, soy Carla Barrio Nuevo Aguilar y hoy les voy a realizar algunos comentarios, desde mi punto de vista, sobre Romeo y Julieta de William Shakespeare. Romeo y Julieta es un drama, es decir, una obra de teatro del siglo XVI. Algo interesante en esta obra específicamente es que podemos notar cómo dentro del mundo de las artes y la literatura específicamente también, unas obras a veces se alimentan de otras. De hecho, la historia de Romeo y Julieta no se le ocurrió a William Shakespeare. Ya se había contado antes, ya existía en forma como de novelita, una cosa así. Pero William Shakespeare la convierte en una obra de teatro, ¿no? Hace como por decir el guión, como lo que sería para una película en la actualidad, que es lo que es una obra de teatro, que nos muestra los diálogos de los personajes y también todos los comentarios como para saber cómo debe verse, ¿no? La escena, la gente entra por tal sitio, o es de mañana, ¿no? O lo dice llorando, todas esas cuestiones que se llaman acotaciones. Pero además también Romeo y Julieta de Shakespeare ha dado lugar a otras cosas. Por ejemplo, hay una ópera de inicios del siglo XIX, una ópera de Bellini, sobre la historia básica de este enfrentamiento clásico entre dos familias de esta ciudad, que es Verona, una ciudad italiana, los Montesco y los Capuleto. Pero bueno, volviendo a la obra misma o a la historia misma de Romeo y Julieta, hay que pensar que está escrita en un formato, en un lenguaje distinto al que usamos normalmente en nuestra conversación en la actualidad, ¿no? Es originalmente en inglés, es un inglés de otra época también, y en el castellano, en muchas de las versiones, obviamente se ha intentado guardar un poco el estilo. Entonces podría ser un poco complicado leerla en algunas partecitas, algunas palabras, algunas frases. Sin embargo, y eso es importante, no toda la gente habla igual en todas las épocas o en todos los lugares. Y aún así, ¿no es cierto? Con sus diferencias, cada forma de usar el lenguaje es interesante, es válida, es valiosa y puede ser a veces un reto, ¿no es cierto? Entender qué cosa habrá querido decir, cómo se usa esta frase, cómo la traduzco a cómo la diríamos ahora, ¿no? Entonces, no debería ser un problema el lenguaje. Ahora, la historia misma. Romeo y Julieta es la historia de amor trágica, ¿no? Porque es una tragedia. En ese sentido, nosotros escuchamos o leemos que una obra de teatro es una tragedia, eso quiere decir que van a pasar cosas tristes y típicamente va a haber muertes. ¿Ok? Entonces, un dato más, ¿no es cierto? Y en esta historia de amor que jala un montón de cuestiones de lo que nos parece romántico, incluso hasta ahora, como por ejemplo el baile de máscaras, ¿no? Ese amor a primera vista, o el amor secreto, el no le contamos a nadie, y también pues estas las cuestiones como los balcones, ¿no? Las serenatas o hablarle a alguien en el balcón, todas esas cuestiones tan ligadas con el enamoramiento, ¿no es cierto?, que guardamos en nuestra cabecita, están ahí, están ahí. ¿Qué más? Esta parejita que se enamora y que tiene problemas para estar junta porque pertenecen a dos familias rivales. Dos familias rivales que son competencia entre ellas desde hace un montón de tiempo, tanto tiempo que no es que se tiene claro por qué. Pero la pelea sigue, ¿no? Como una guerra eterna, estas dos familias están enfrentadas y fastidian a la ciudad, fastidian a la sociedad, porque cada cierto tiempo hay muertes, hay peleas así de dos bandos y no ayudan nada, ¿no? Es una pelea ridícula. Es una pelea ridícula que a mí me hace mucho pensar en cómo a veces los seres humanos nos embarcamos en discusiones o en peleas, en rencores, en que en algún momento uno ni siquiera ya sabe por qué se peleó originalmente. ¿No es cierto? Y entonces, ¿por qué nos peleamos? Ya uno ni sabe, pero sigue. Y no solamente eso, sino que en este caso han heredado la pelea, ¿no es cierto? Todos los familiares. Y esa pelea va a ser un elemento central en esta historia. Ahora, ¿por qué nos peleamos con la gente? ¿No? ¿Por qué puede seguir eternamente una discusión? ¿Por qué no somos capaces de regresar a un centro, a una normalidad, a vivir bien, tranquilos, ¿no? Sin estar odiándonos entre nosotros? Ese también es un tema interesante y está la voz del príncipe en esta historia que les dice, oigan, ya pues, ¿no? Déjense de tonterías. Pero igual, ¿qué cosa van a necesitar estas dos familias para dejar la pelea a un lado que pase algo tremendo? Entonces, también está la pregunta, ¿necesitamos a veces que pase algo terrible para unirnos? ¿Para otra vez amistarnos? ¿Para llevarnos bien? ¿No? Y eso también es una pregunta que se puede trasladar a la sociedad.
Y de hecho es una pregunta que me interesa mucho para el momento actual. En el momento actual estamos pasando todos por unas circunstancias extraordinarias, terribles en varios sentidos, que nos están obligando a hacer cosas que antes no hacíamos y a dejar cosas que sí hacíamos antes. Y mucho ocurre que los seres humanos fácilmente señalamos culpables fuera, ¿no? Es decir, el otro es el culpable, el otro es el problema, ¿no? Y a veces nos olvidamos de que realmente en estas cuestiones es mejor ser solidarios, cooperar, etcétera, que es un tema que es como una llamada de atención de las circunstancias, ¿no? Entonces, de repente sí, de repente a veces necesitamos que pase algo terrible para poder unirnos, para poder entendernos otra vez, pero bueno, al menos, al menos. Y una historia de amor, una historia triste, bueno, ya que fuera una tragedia, lo anunciaba de alguna manera, y muchas cuestiones románticas. Un lenguaje interesante, un fondo bonito de la ciudad de Verona en Italia. Una cosa más, lo que sí no es romántico, de ninguna manera, es el suicidio, que es uno de los temas también de esta historia. Y tampoco los secretos que a veces nos llevan a no entendernos, a tener más problemas. Si conoces a alguien que se siente muy mal y que dice que querría morirse, o si alguna vez tienes una idea así muy dura, háblalo con alguien. Hay líneas de apoyo a las personas que están pensando en morirse. Y en épocas como esta se necesita estar acompañado, se necesita hablar de las cosas. Entonces, esa sí es una cuestión que podemos decir desde acá afuera sobre Romeo y Julieta. No hay nada romántico en el suicidio, es algo que se debe hablar y es importante buscar la salud mental y apoyarnos entre todos. La solidaridad antes que las peleas eternas y las rencillas innecesarias para la vida real. Nos vemos la próxima.